Vamos a revisar ahora uno de los cuentos más famosos de Julio Ramón Ribeiro, el cuento Los gallinazos sin plumas. Este cuento está narrado en tercera persona y nos narra la historia de dos niños que viven con su abuelo en un corralón. Este corralón es próximo al barrio residencial de Miraflores. Estas personas viven marginales, han invadido un terreno de cultivo con otras personas como ellos y lo han lotizado en corralones. La actividad económica de esta familia disfuncional, un abuelo con dos nietos, es la crianza y engorde de cerdos para la venta. Y cada vez que venden al cerdo ganan un dinero, lo ahorran, porque tienen su huerta, casi no gastan en alimentos. El cerdo lo alimentan con desperdicios, con basura que recogen en el barrio residencial de Pardo, en Miraflores. Yo sé que hoy en día pues ustedes van a la avenida Pardo de Miraflores y encuentran una zona llena de negocios, muy bien urbanizada, pero en ese tiempo era como cualquier calle de un distrito residencial. Se me ocurre La Molina, ¿no? Calles desoladas, con muy poca gente que transita, con autos. En aquel entonces era así la avenida Pardo, no como la vemos hoy en día. Y ahí sacaban la basura las empleadas del hogar y antes de que pase la baja policía, es decir, los basureros, los niños derraman el contenido en la vereda, ensuciándola y buscan comida para el cerdo. Y obviamente sus enemigos son las empleadas y también los de la baja policía. Pero revisemos más detalles de este cuento. Tenemos aquí los personajes. Acá, como se imaginan, tenemos a Don Santos, el anciano, que tiene una pierna de palo y un bastón. Y acá tenemos a los nietos, que se llaman pues Efraín y Enrique. Ambos tendrán aproximadamente entre 8 a 10 años, más o menos. Pero ¿quién más vive con ellos? Bueno, vive también con ellos, ¿se acuerdan, verdad? Claro, Pascual. El cerdo Pascual. Pascual es, como acabo de explicar, la esperanza de desarrollo económico, porque es como lo vamos a ver aquí, para ahorrar, ¿no es cierto?, medrar económicamente, pero a la parte final del cuento se convierte en un ser distinto, como veremos. Efraín y Enrique tienen que trabajar, digamos, en situaciones muy complicadas y peligrosas para niños de su edad, para traer comida para el cerdo. Sin embargo, su abuelo les exige traer más. Ellos se ven obligados a dejar de ir a la avenida Pardo y, digamos, dejar de tirar la moneda, porque a veces les iba bien, a veces les iba mal, el cerdo comía bien un día, comía mal otro, y los manda al muladar, a un relleno sanitario que en aquel entonces estaba en la orilla del mar, en un acantilado en Barranco. Entonces los niños tienen que bajar hasta esa playa contaminada para extraer la comida con total facilidad y en grandes cantidades. Así Pascual iba a engordar más rápido, iban a poder venderlo antes y ganar más dinero. Lamentablemente en una de estas andanzas que tienen los niños, Efraín pisa un vidrio y con el dedo gordo del pie se lo va a cortar y se va a generar una infección muy fuerte. El pie del niño quedó muy hinchado, así como lo estamos viendo aquí en el dibujo, se hinchó muchísimo y su hermano tenía que ir solo a traer la comida del cerdo. Sin embargo, un día Enrique amaneció tosiendo, a los pocos días una fiebre altísima y ya no podía ni pararse. Fue allí que don Santos decidió él mismo, después de insultarlos y golpearlos, ir a traer la comida del cerdo Pascual. Sin embargo, ese viaje fue una odisea para el señor, ya que tenía un problema para andar con su pierna de palo en el asfalto, padeció muchísimo y no trajo nada, porque la baja policía y las empleadas le ganaron. Así que empiezan días angustiosos, donde Pascual literalmente dejó de gruñir para rugir de hambre. Un día en el que el abuelo estaba desesperado por la situación que vivían, entró y empezó a golpearlos con una vara, diciéndoles inútiles, zamarros, buenos para nada, pobres gallinazos sin plumas, les dijo. Entonces Enrique se paró y le dijo, no le pegas a mi hermano, yo voy a traer la comida del cerdo. Así, con la fiebre, muy delgado porque comía apenas verduras que su abuelo le aventaba crudas a la cama, se fue con sus 2 latas hacia el muladar para traer la comida del cerdo. Su mascota, Pedro, un perro que había encontrado en el muladar y los tenían en el corralón criando,
quiso acompañarlo, pero le dijo, no, quédate con el abuelo, quédate cuidando a Efraín. Enrique va, trae las latas llenas de comida, pero al volver siente una atmósfera extraña en el muladar, en el corralón, habla con su hermano, que lo llama débilmente de su cuarto y le dice a su hermano, Efraín, le dice, Pedro ha mordido al abuelo, luego lo vi aullar y luego no vi nada. Entonces Enrique teme lo peor, sale y encuentra a su abuelo mirando al chiquero, muy concentrado. Entonces él se asoma a mirar el chiquero y solamente estaban las patas traseras y la cola del perro. Había devorado el cerdo el resto. En ese momento el niño empieza a golpear a su abuelo, el abuelo apenas siente sus golpes, más bien cuando nota que lo están golpeando, el abuelo le mete un sopapo, lo golpea fuerte, lo tira al piso, el niño se levanta, coge la vara del abuelo que estaba apoyada en la pared y empieza a golpear. El abuelo no sentía mucho los golpes del niño, pero pierde el equilibrio y cae de espaldas, en su pierna de palo en el lodo, cae de espaldas al chiquero. El cerdo se esconde en un rincón y luego empieza a olfatear en el lodo y empieza a mirar al abuelo. El abuelo, que no se puede mover porque aparentemente se ha roto la columna, mira al cerdo y se miran los dos en ese momento. Enrique va por Efraín y le dice que tienen que escapar, en ese momento tienen que aprovechar. Se van unidos como una persona porque no puede caminar bien Efraín por su pie hinchado. Salen del corralón y ante ellos se abría la ciudad como una inmensa mandíbula, nos dice Ribeiro. Salen a esta ciudad atroz que seguramente los va a tratar peor de lo que se ha tratado hasta ese momento, y el abuelo y el cerdo pues en el corralón. Lo único que escribe Ribeiro en la parte final es: en el corralón se escuchaba el rumor de una batalla. Entonces, de una manera muy sutil, bastante elegante, Ribeiro da a entender de que el cerdo devorará al abuelo. Este cerdo, entonces, de lo que hemos visto, vamos a la imagen, hemos visto al cerdo como la alcancía, digamos, ¿no es cierto? Se ha transformado el cerdo, ya no es la alcancía, ahora es un ser malvado que quiere devorar al migrante provinciano, ¿no es cierto? Se convierte en el monstruo de la urbe limeña que oprime y devora al marginal, que no lo acepta dentro de sí.